que ya están ahí en su plataforma las actividades que tienen que realizar para este último parcial. Las actividades son individuales, las de avances, porque es para investigación. Y posteriormente, la de el proyecto final, que es una presentación de los temas que se han visto. Esa sí va a ser en equipo, ¿ok? ¿Todos saben cuál es su equipo, chicos? Para que sepan con quién van a trabajar para el proyecto y cuándo se va a exponer, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar, ya que están un poquito más sus compañeros, vamos a iniciar, como les decía, con la siguiente fase de las funciones administrativas. Hasta el momento hemos visto cuáles son las funciones de planeación y organización. Incluso estuvimos hablando acerca de la integración de personal. La fase que continúa es la parte del proceso, perdón, esta parte del proceso es la directiva, es decir, es la parte donde se le da el seguimiento hacia el logro o la consecución de los objetivos planteados en la planeación, establecidos, estructurados en la organización e identificadas en actividades y funciones en la integración de personal. Ahora lo que vamos a hacer es determinar si se están cumpliendo con los parámetros establecidos, si van encauzados, digamos, hacia esa consecución natural de los objetivos. Y para esto, pues la dirección es la que debe estar involucrada con algunas actividades y funciones, como son la de liderazgo, la de la motivación, la de pues lo que se refiera a, digamos, asumir el rol de encauzar o de encaminar correctamente las actividades que ya se habían planteado, que ya se habían determinado. Entonces, en este proceso es importante la parte de la comunicación, ¿sí? Es importante que fluya este contenido, ¿verdad? De qué es lo que estoy encontrando, contra qué es lo que tenía planeado, para poder continuar con el proceso, ¿verdad? Ya sea administrativo, financiero, contable, de producción, entre otros, de comercialización, de mercadotecnia, de cualquier función que ustedes se imaginen que se tenga que hacer dentro de la empresa, de ventas, de compras, etcétera. Cualquier función que tenga un sentido de dirección adecuado para el cumplimiento de los objetivos generales, de los objetivos de la organización en general, porque eso es lo que buscamos naturalmente, ¿sí? Siempre que hablamos del término de empresa, establecemos que es el conjunto, ¿verdad?, de personas, materiales y otros recursos
que van a lograr un objetivo en general, o sea, un objetivo que va a ser benéfico para todos, o al menos en el cual todos están buscando ese mismo objetivo, es decir, todos van hacia la misma dirección. Bueno, este es precisamente la premisa, ¿verdad?, de esta función administrativa, y por eso su importancia previa a establecer si cumplimos, analizando, debía precisar. Entonces, bueno, vamos a ver este proceso. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, ok, gracias. Es que como que se está perdiendo mi conexión. Me puso la pantalla en negro. Pero bueno, vamos a ver, ahora sí, no me deja todavía presentar la información. Ahí está, a ver. A ver si aquí ya me deja. ¿Ya se ve la presentación de tercer parcial? Sí, profe. Ok. Bueno, como lo hemos mencionado ya en varias ocasiones, ¿verdad? Continuamos con esta misma línea porque estamos hablando de las funciones administrativas y qué es lo que aportan cada una de ellas a la organización. Entonces, ya hemos hablado anteriormente, la parte de la planificación es donde se establecen las metas, los objetivos, las estrategias y los planes. La siguiente, que fue donde determinábamos la estructura, como veíamos, por ejemplo, la jerarquía de los, digamos, de las líneas de mando y cómo se identifican con una función específica y ciertas actividades, como lo veíamos en en lo que es la descripción de puestos, la delimitación de las actividades, ¿sí? Para que estuvieran ciertos, estuvieran seguros de qué es lo que se espera de cada puesto y asociarlo con un perfil de puesto, es decir, con una persona que tenga las características, que tenga las habilidades, que pueda cumplir con la función que se espera dentro de la empresa, ¿sí? Y ahora vamos a ver el concepto de dirección. Como les decía, este está involucrado directamente con el elemento humano, ¿sí? Ya se establecieron planes, ya se estableció material, ya se identificó el tiempo en que se va a requerir, por ejemplo, el cumplimiento de una actividad, pero esta función de la dirección está asociada directamente con el elemento importante de la empresa, que debe ser el elemento humano, ¿verdad? Muchas personas o muchos eslogan, ¿verdad? Antes estaban enfocados al cliente, decían, el cliente siempre tiene la razón, ¿sí? Pero, pues, algunos ya estudiosos y científicos más modernos de la ciencia administrativa, dicen, no necesariamente el cliente siempre tiene la razón, más bien, cuida a tu personal y tu personal va a cuidar de tus recursos. Es decir, ¿qué quiere decir? Que si las personas están trabajando adecuadamente, sus funciones están bien delineadas, bien delimitadas, hay buena comunicación, se les escucha, están bien remunerados, entre otras cosas, pues naturalmente ese empleado, pues va a ser un empleado satisfecho con su trabajo, con su puesto, y de esa manera, para sentirse, digamos, útil para la empresa, pues siempre va a buscar lo mejor y va a cuidar al cliente, que es la persona pues que va a dejar
digamos, sus valores, ¿verdad? Que va a captar los ingresos de la organización. Entonces, y que va a volver y que va a dar la crítica y que va a buscar de nuevo involucrarse comercialmente con la empresa. Entonces, de ahí viene el concepto de esta parte de la dirección, que como les digo es o involucra en el sentido humano a la motivación, al liderazgo, a la comunicación y al comportamiento individual del grupo. Se dice que las empresas, porque de sus recursos humanos, que tienen una imagen de acuerdo con lo que representa el sentido humano para ellos, ¿sí? Entonces, si hay, digamos, elementos de la organización que no se encuentran satisfechos o por alguna razón dan una mala imagen al público, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que esa imagen la va a reflejar la propia empresa, no el empleado individual, ¿sí? Por ejemplo, si dicen, no sé, no sé, vamos a un restaurante, por ejemplo, y nos trata mal el gerente o el mesero o la, no sé, la persona encargada del área de cobranza, cualquier persona, ¿sí? ¿Qué es lo que va a reflejar? No vamos a reflejar únicamente digamos que el sentir de la persona, o sea, que cómo se siente en ese momento, como un ente personal, sino que lo vamos a reconocer por la empresa y vamos a decir, en tal restaurante no tienen un buen ambiente, en tal restaurante digamos, lo calificamos mal, ¿sí? Y entonces son puntos menos para la empresa, ¿sí? O incluso, pues ahorita con las redes sociales, ¿verdad? Es más fácil y más sencillo nosotros dar una crítica con respecto a una situación personal que nos haya sucedido, ¿sí? Si nos trajeron mal el platillo, yo pedí una cosa y me trajeron otra, lo trajeron frío, lo trajeron tarde, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues nos quejamos, ¿verdad? Pero lo externamos, ¿sí? Hacia afuera. Y entonces estamos involucrando la imagen de la empresa, ¿sí? Por a lo mejor que una persona pues entendió mal o a lo mejor la persona es la primera vez que está trabajando y no tenía conocimiento de tal o cual platillo o no sé, cualquier situación. Que la verdad pues es que refleja también una falta de coordinación de la empresa, ¿verdad? De la empresa como tal. Pero, como les decía, a veces una imagen de una sola persona puede involucrar a la imagen total de la empresa. Por ejemplo, yo como auditora, como contadora, ¿sí? Si yo, por ejemplo, presento información errónea o información falseada, o sea, información maquillada en la contabilidad, pues naturalmente si mi respaldo es en un despacho, pues van a decir el despacho está haciendo las cosas mal, ¿sí? Entonces, aquí, por eso esta parte de la dirección está involucrada directamente con el personal, con las personas, con las características individuales del personal, ¿sí? Y por eso hablamos de las teorías, que vamos a hablar más adelante, de las teorías de la motivación, de las teorías del liderazgo, ¿sí? De la imagen, de la comunicación. Permítame un momentito nada más porque no me... aquí está. De la comunicación que debe haber dentro del personal y, digamos, del área directiva para que se escuchen las necesidades que tienen las personas
para poder cumplir con su trabajo adecuadamente. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que tiene, no sé, que requiere cierto material para su seguridad, digamos, de seguridad industrial, zapatos, cascos, arneses, etcétera, y no y la empresa no le cumple, digamos, al empleado con esas herramientas de trabajo, pues naturalmente no va a poder trabajar adecuadamente o de manera segura. Entonces, pues el personal se va a desanimar, se va a para poder trabajar. Y a la adecuada, una comunicación proactiva dentro de todos los niveles de la organización para que se eviten lo más posible todas estas situaciones. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ya habíamos mencionado, ¿verdad?, algunas de estos procesos de estas funciones. Me voy a enfocar únicamente en las de dirección, que es la designación de cargos, la comunicación, liderazgo y motivación del personal, la dirección para los objetivos, que como les decía, estos son los que nos vamos a enfocar en esta parte de la dirección: comunicación, liderazgo, motivación de personal y designación de cargos a través de la departamentalización. Y por último, ya después vamos a ver lo que es el factor o el siguiente función, que es la de controlar, es la definición de estándares para medir el desempeño, corregir desviaciones y garantizar que se realice la planeación. Primeramente, pues, ¿qué es la dirección? La dirección es la acción o influencia interpersonal de la administración para lograr que sus subordinados obtengan los objetivos encomendados mediante la toma de decisiones, la motivación, la comunicación y coordinación de esfuerzo. Las funciones de la dirección implican conducir, guiar y supervisar los esfuerzos de los subordinados para ejecutar planes y lograr objetivos de un organismo social. Luisa, por favor, ¿me ayudas con esta diapositiva? Sí. Elementos de la dirección: ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, motivación, guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados, comunicación, supervisión, alcanzar las metas de la organización. Gracias. Entonces, esos son los elementos, como les decía. Vamos a guiar al esfuerzo humano, ¿verdad?, de los subordinados, esperando que haya una buena comunicación, y por ende también una supervisión adecuada para poder lograr alcanzar las metas. Kayla, por favor, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? ¿Qué significan esos principios de la dirección? Sí, la de supervisión, ¿verdad? Sí, principios de la dirección. Ok. De la armonía del objeto o coordinación de interés, la dirección será eficiente en tanto se encamine hacia el logro de los objetivos generales de la empresa. Impersonalidad de mando. Se refiere a que la autoridad y su mando surgen como una necesidad de la organización para obtener ciertos resultados. De la supervisión directa. Se refiere al apoyo y comunicación que debe proporcionar el dirigente a sus subordinados durante la ejecución de los planes, de tal manera de estos se realicen con mayor facilidad. De la vía jerárquica. Jerárquica, ajá.
Postura el apoyo y comunicación que debe proporcionar el dirigente a sus subordinados durante la ejecución de los planes, de tal manera que estos se realicen con mayor facilidad. Gracias. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Prácticamente que cómo se deben coordinar, ¿verdad? Cómo se deben establecer estas unidades en lo que se refiere, lo que hemos visto, por ejemplo, en la parte de la jerarquía, cómo podemos establecer pues ese orden, ¿verdad? Que se va a llevar a cabo dentro de cada una de las funciones a través de estas líneas o estas supervisiones en las cuales vamos a poder cumplir con requisitos específicos, ¿sí? De una función, así como actividades específicas que se van a ir cumpliendo y van a formar un todo. Eso es este principio, ¿sí? Dentro de los principios de la dirección también nos habla de la resolución de conflicto, indica la necesidad de resolver los problemas que surjan durante la gestión administrativa a partir del momento en que aparezcan. Aprovechamiento del conflicto, nos habla de la experiencia, la experimentación, la investigación y aplicar la decisión. Es decir, aquí nos dice o se centra en una pregunta, es ¿qué decisión tomamos? ¿Cómo iniciamos? ¿Sí? Aquí en la parte de la dirección nos habla de decisiones administrativas o gestiones administrativas que van a poder servir para poder darle un seguimiento a lo que esperamos obtener en largo plazo y también cumplir con las situaciones que surjan en el corto plazo. Bueno. Perdón, es que me está hablando la maestra Liliana que no puede entrar a clase, pero no sé por qué. Bueno. Perdón, vamos a ver, la importancia de la dirección, pues es darle un sentido, ¿verdad? A esa forma de actuar. Por lo que yo les decía, por ejemplo, que las entidades o las empresas, como las conocemos, a ver, un momentito, por favor, porque me está hablando la maestra, nada más para comentarle, no sé por qué no la deja entrar a esta clase. Ok, perdón. Les decía, las empresas son una entidad, ¿verdad? Un ente vivo. ¿Por qué? Porque se basa en un comportamiento, se le llama comportamiento organizacional, el que nos muestra cómo se conduce la empresa en su relación con clientes, con empleados, con la sociedad en general. No sé si han escuchado hablar, por ejemplo, que hay empresas que digamos, dentro de su eslogan o de cuando hacen su publicidad, dicen empresas con responsabilidad social. ¿Lo han escuchado? Yo no, profe. ¿Nunca han escuchado una empresa con responsabilidad social? ¿No saben qué es responsabilidad social?
¿no? Bueno, normalmente están asociadas, por ejemplo, con empresas que, digamos, que apoyan algún tipo de causa. Por ejemplo, cuando había, bueno, en otras épocas más, que sonaba más lo que es el evento que hacían para el Teletón, ¿verdad? Para poder juntar fondos, ¿verdad? Para esa causa, pues las empresas normalmente antes de algunos de sus recursos y también dentro de su publicidad, cada que compres, por ejemplo, no sé, de productos food, por ejemplo, una parte va a estar destinada pues al Teletón, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se está, digamos, poniendo la camiseta, está apoyando a una causa social. ¿Para qué? Para ser bien vista, obviamente, pues, o sea, digo, en el sentido altruista, pues para apoyar, pero también es un beneficio para ella. ¿Por qué? Porque la sociedad la reconoce, ¿sí? Entonces, las personas pues adquieren sus productos con la finalidad de manera indirecta, digamos, apoyar también esa causa. Cuando es una causa social, pues las empresas buscan de alguna manera, pues, digamos, identificarse o que los clientes se identifiquen con ellos porque están, digamos, en la misma causa, ¿sí? Entonces, pues, por ejemplo, las empresas que apoyan, por ejemplo, al medio ambiente, pues, no sé, por ejemplo, que ya cambiamos nuestros empaques, ya no van a ser de plástico, ya no van a ser, digamos, ahora van a ser reutilizables, ¿sí? Ahora van a ser de papel para contribuir a que haya menos contaminación, etcétera. Todo eso quiere decir que las empresas están cambiando con la finalidad, obviamente, de tener una nueva aceptación por parte de los clientes, por parte de la sociedad, ¿sí? Y beneficiarse ambas, claro está, ¿verdad? Tanto la comunidad como la empresa, ¿sí? Entonces, estas empresas normalmente, digamos que buscan una identidad, buscan un comportamiento ético, un comportamiento adecuado con la sociedad, de tal manera en que se pueda cumplir, digamos, esa satisfacción que tienen con, digamos, con sus clientes o con las personas que buscan este tipo de productos. Por ejemplo, no sé, las empresas de maquillaje que dicen, no vamos a probar, por ejemplo, nuestros productos en animales, ¿sí? ¿Sí han escuchado esas, las chicas que se maquillan? Que sean productos naturales, ¿sí? Bueno, es para eso, ¿verdad? Le dan un auge a esa condición. ¿Para qué? Pues obviamente para que sepan que están involucrados también con esas causas, ¿sí? Que los están escuchando, que están viendo, que están cambiando, que están evolucionando, que están mejorando. Por lo tanto, entonces la empresa digamos que nos da una buena imagen. En cambio, cuando sabemos que una empresa está causando fraudes, había otras empresas, por ejemplo, no recuerdo ahorita de qué marca de ropa era, pero por ejemplo que estaba utilizando mano de obra barata de otro país, por ejemplo de niños, ¿sí? Para que sus prendas fueran más baratas, ¿sí? Entonces dan una mala imagen al cliente. No sé si han escuchado de esas. Sí, por favor. Bueno, sí, se han escuchado también. Bueno, esas son las más comunes, ¿verdad? Que nos damos cuenta que unas empresas están haciendo por mejorar y otras empresas, pues, digamos que no se han enfocado en la parte social, ¿sí? Sino que únicamente, pues, se buscan lo que es el beneficio propio. Bueno, eso es parte de este comportamiento, ¿sí? Que se llama conducta o de la estructura organizacional, ¿sí? En la cual nos indica, pues, cómo se están, cómo se quiere ver, cómo quiere los directivos, la autoridad de la empresa, cómo quiere ser reconocida por parte de la sociedad, de los mismos empleados, ¿sí? Y pues tener, digamos, esa comunicación para lograr sus objetivos. Naturalmente, pues cada empresa va a tener objetivos distintos. Algunos van a ir más involucrados o más encaminados a la parte de la obtención
de ganancia en el corto plazo. O sea, por ejemplo, yo quiero ganar más, entonces yo voy a mano de obra, ¿sí? Prácticamente les voy a pagar muy poco a la mano de obra, o sea, los empleados, para poder disminuir mis costos. Y eso a lo mejor me va a generar una ganancia, pero quiere decir que es una ganancia en el corto plazo, es decir, únicamente para este tiempo me va a servir, pero más adelante, ¿sí? No tengo una estrategia en la cual realmente esté obteniendo rendimiento por algo que esté, todas estas condiciones, todas estas, digamos, todas estas decisiones se toman en la parte de la dirección. Nos habla de los lineamientos, que son, bueno, la planeación y la organización, se establecen en la planeación y la organización, es decir, qué línea o estructura vamos a seguir. La conducta es lo que les he estado comentando acerca de la estructura organizacional, cómo se lleva a cabo, la cultura de la organización y el ambiente que hay en la organización es determinante de acuerdo con la productividad que espera. Se espera también que haya eficacia en el cumplimiento de los objetivos a través de los sistemas de control, es decir, de estar revisando constantemente que se están cumpliendo ciertas condiciones o ciertas funciones, y también establece la necesidad de la comunicación para propiciar un buen funcionamiento de todo el proceso, ¿sí? Si la dirección no comunica a sus empleados cuáles son sus objetivos, pues naturalmente no van a saber cada uno de ellos qué se espera de cada departamento, de cada función, de cada persona, ¿sí? Entonces, si sabemos qué se espera de cada uno de ellos, va a ser más fácil que se involucren en el cumplimiento de los objetivos. Y bueno, la siguiente es comités y toma grupales de decisiones en el proceso de la dirección. Hablamos de que hay ciertos grupos que toman decisiones. En este caso, bueno, podemos hablar, por ejemplo, de una junta de accionistas, de una junta de directivos, de personal, digamos, gerencial o de jefaturas de la empresa. Y hablamos también, por ejemplo, estos que son comités, de los que normalmente se establecen, digamos, decisiones que van a involucrar a toda la empresa, y que hay, digamos, un representante de cada una de las áreas. Este comité, dice, es un grupo que regularmente se reúne con el propósito de deliberar y tomar decisiones para el beneficio o representación de una colectividad, o sea, pues para toda la empresa, el colectivo. Nos habla de que debe haber una estructura organizacional, debe propiciar a obtener la información, se coordinan cuáles son las acciones que se van a realizar y promueven la participación grupal. Bueno, y para poder conocer cuáles son estas divisiones o funciones que se van a realizar a través de la dirección, pues se establecen algunos, se llaman, departamentos, ¿sí? Algunas estructuras que nos van a llevar a conocer la división del trabajo que tiene cada una de las actividades, con el fin de que se hagan, pues, más satisfactoriamente. Entonces, en este proceso de diseño podemos mencionar que se puede hacer por función, o sea, la división de departamentos por función, o división de departamentos por producto. Dice, por función consiste en agrupar las actividades similares según su función primordial, para lograr la especialización y mayor eficiencia de personal. Este diseño es común en las empresas industriales. Por ejemplo, que haya un área de producción, un área de comercialización, un área de finanzas, un área de personal, ¿sí? Normalmente en estas grandes empresas industriales se establecen claramente las divisiones de qué funciones va a realizar
cada uno de estos departamentos. También hay unas que son diseñadas por producto. Un producto o grupo de productos consiste en hacer la división del trabajo según lo que se va a producir. Por ejemplo, aislantes, antibióticos o perfumes, ¿verdad? Aquí es dependiendo de en qué área se encuentren las funciones que voy a realizar. También se puede hacer o establecer una división por área geográfica o territorial. En esta se agrupan las unidades de la empresa según lugares geográficos. Se aplica cuando la entidad realiza actividades en sectores alejados físicamente o cuando el tramo de las operaciones y del personal supervisado sea muy extenso y esté disperso en áreas muy grandes. Por ejemplo, se utiliza sobre todo para el sector de ventas, que sean divisiones de departamentos, por ejemplo, zona sur, zona oeste, por ejemplo, territorio nacional o territorio internacional, o entre otros, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades y características que tenga la propia empresa. También se puede establecer una división por clientes. En esta se crean unidades cuyo interés primordial es servir a los distintos compradores o clientes. El trabajo se dispone en torno de clientes o mercados precisos. Por lo general, se aplica en empresas comerciales, principalmente en los almacenes. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hemos ido a un supermercado, nos damos cuenta que están divididos por departamentos de acuerdo con el cliente que los busca, ¿verdad? Ya sea damas, caballeros, niños, departamento, no sé, de blancos, de cocina, artículos electrónicos, entre otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están adecuados para que el cliente específico, ¿verdad?, lo busque al que va dirigido, digamos, un producto en específico. Por proceso de fabricación, consiste en determinar unidades de acuerdo con las etapas del proceso. Al fabricar un producto, el proceso o equipo que se haya utilizado puede servir como base para crear unidades departamentales. Es el caso de una planta automotriz que tiene departamentos de tornos, troqueladores, taladros y fresadoras, ¿verdad? Aquí dependiendo del proceso que realice, se establece también la departamentalización. Y hay otro que es matricial. En este se mezclan dos tipos diferentes de departamentalización, funcional y por grupos, especiales o por proyectos. El objetivo de esta combinación es obtener mejoras al realizar una sola actividad y dar resultados más adecuados a la empresa y al cliente. Aquí todos los gerentes se involucran con las reglas del juego, sus decisiones no son únicas y los subordinados trabajan con más de un jefe. Bueno, para poder establecer esa departamentalización debemos conocer claramente cuáles son las descripciones de funciones o actividades. Lo veíamos anteriormente en la integración de personal, ¿sí? Decíamos que teníamos que establecer claramente las funciones y las actividades de cada uno de los puestos de trabajo y distribuirlos de acuerdo a su jerarquía, ¿sí? Y a, digamos, a la relación que tiene con los diversos departamentos. Dice, cuando ya se han definido los niveles jerárquicos, así como las unidades o departamentos, a continuación y como último paso de la organización, hay que definir y clasificar de manera clara y sencilla las actividades que se desarrollarán justamente en cada unidad o departamento. Respecto de los puestos de trabajo, el puesto que se puede definir como una unidad de trabajo que es específica e impersonal, es decir, que las funciones no están asociadas a la persona, sino al puesto, que define lo que debe hacerse y lo que se requiere para que alguien pueda ocuparlo. Entonces, cuando hablamos de una descripción de funciones o del puesto, ¿qué es lo que se indica? ¿Qué actividad se tiene que realizar? ¿Sí?
Por ejemplo, este puesto es de enlace al área de compras, se debe establecer cuál es el stock de, no sé, de mercancía disponible en almacén. Ay, perdóname. Perdón. ¿Qué actividades se deben de cumplir? Se debe, no sé, llenar un reporte de cuánto fue lo que se gastó de mercancía en este día, etcétera, con algún puesto. ¿Y qué es lo que se requiere? Pues coordinación, organización, entre otras cosas. Entonces, no nos asocia directamente a una persona, ¿sí? Es decir, ya no se involucra a, por ejemplo, un perfil de puesto que tenga que ver con ciertos estudios o cierto nivel de o no sé, cierta edad o etcétera. Eso no se involucra en este momento, sino simplemente la actividad que se tiene que realizar. Dice, para llevar a cabo la descripción de actividades o funciones, podemos auxiliarnos de técnicas como el análisis de puestos, cuadros de distribución de actividades, entre otras, lo que da como resultado el perfil del puesto. Rafa, ¿me ayudas por favor con la siguiente diapositiva? Sí, profe, ¿cuál es? Sí. ¿Coordinación? Sí, así es. Es una etapa que todo organismo debe cumplir para desarrollar cualquier tipo de trabajo, ya que es la que se encargará de armonizar el mismo. Es un complemento para la división del trabajo, en tanto busca conjuntar a todas las personas que realizan funciones diferentes pero relacionadas, para asegurarse que todas vayan encaminadas hacia el mismo objetivo organizacional. Rodríguez, 1998. Afirma que la coordinación consiste en integrar los objetivos y actividades de las diversas unidades funcionales a fin de alcanzar eficientemente las metas de organización. Por su parte, Monch sostiene que coordinar es lograr la unidad de esfuerzos, que las funciones y los resultados se interrelacionen y sincronicen con facilidad. Gracias. Ok, entonces en esta etapa nos dice, ¿verdad?, cómo se van a establecer esa división y cómo se va a conjuntar para que se puedan relacionar cada una de estas y entonces sí se pueda decir que estamos integrando cada una de las funciones y los objetivos, ¿sí? Bueno, aquí nos habla también de cómo se establecen estas divisiones en cuanto a la departamentalización. Habíamos mencionado, es muy parecida a la jerarquía que mencionábamos anteriormente. En esta nos habla de una división lineal o militar. En esta la autoridad y responsabilidad se concentran en una sola persona. Cada persona tiene un solo jefe, es una unidad de mando. Las decisiones son tomadas por un solo gerente, que es el encargado de distribuir las funciones, y las comunica a un solo subordinado, quien a su vez toma decisiones y las participa al siguiente nivel. Y así sucesivamente hasta llegar al último nivel en una sola línea. En este caso no hay especialización. Este modelo de estructura se recomienda para empresas pequeñas. Sería muy difícil concentrar toda la autoridad en un solo gerente de una empresa grande. Naturalmente, entre más pequeña sea la empresa, pues normalmente el jefe, el dueño, es el que se encarga pues prácticamente de las actividades gerenciales, digámoslo así, las compras, las ventas, las decisiones directas, ¿verdad? Con los proveedores, con los clientes. Y los demás nada más es personal como de apoyo. Pero en cuanto va creciendo la organización, se necesita que se abra un poco más porque va a llegar un momento en el que el dueño pues no va a poder estar al pendiente de todo o pues no va a dejar crecer a la empresa. Si no suelta ciertas responsabilidades, o sea, si no delimita su función y no distribuye ciertas actividades necesarias en otras personas, pues naturalmente no va a poder con toda la información o con todo el proceso y
pues no va a dejar crecer a la empresa. Una organización funcional. Dice, la organización funcional también es llamada como la organización de Taylor. Esta busca reducir al mínimo de actividades o funciones, ya sea por un gerente, supervisor o trabajador, con el fin de dividir el trabajo y conseguir la especialización. Normalmente encontramos a un gerente general, el cual depende de un grupo de gerentes medios, cada uno con una función particular asignada. Esta clase de organización es recomendable para organizaciones medianas, de que tenemos divisiones de departamentalización. Por ejemplo, tenemos al director general y una división por función. Por ejemplo, de ventas tenemos al gerente de mercadotecnia y al gerente de producción, y de farmacéuticos tenemos a gerente de personal y gerente de finanzas. También tenemos la organización lineofuncional. Dice, esta combina los tipos de organización lineal y funcional con la intención de aprovechar las ventajas de ambas. Por ejemplo, en la primera es evidente la línea de mando, que es el principio de la unidad de mando, pero en la segunda se aprovecha la división de trabajo y se conduce a la especialización. O sea, en esta primera parte se establecen las líneas de mando y en la siguiente únicamente se establece de acuerdo con una especialización o un solo departamento dirigido a un área específica. La organización de staff también ya la habíamos mencionado y también es parte de la departamentalización. Son líneas de ayuda, normalmente se muestran en una jerarquía como líneas punteadas, ¿sí? Dice, a medida que las actividades dentro de las organizaciones se van haciendo más complejas y la tecnología las rebasa, necesitan especialistas que, sin tener una autoridad directa dentro de la organización sobre los subordinados, aconsejen de acuerdo con sus conocimientos, habilidades y experiencias a los gerentes o encargados de los departamentos, para que estos tomen las decisiones más adecuadas. En la estructura organizacional se representa al staff con líneas punteadas y a la autoridad directa con líneas continuas. Quiere decir que aquí, por ejemplo, esta línea de punteada significa que la asesoría jurídica es únicamente una línea de staff, una línea de apoyo que puede ser para el director general o para los gerentes, pero no necesariamente ella tiene autoridad sobre los demás departamentos, sino simplemente sirve como un apoyo. Normalmente ahí encontramos, por ejemplo, al departamento a lo que es la tecnología, por ejemplo, lo que es el departamento de sistemas, de redes, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dan asesoría a todas las áreas. Dice, además de ser una fuente oficial de consulta, los organigramas también sirven para representar lo siguiente: la división que existe entre las funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, los canales formales de comunicación, la naturaleza, ya sea lineal o staff del departamento, a los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, entre otros. Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa a lo largo y ancho de cada departamento o sección. Y para esto, pues, utilizamos los manuales administrativos. Dice, un manual es un documento, carpeta o folleto de fácil manejo en el que se encuentra en forma detallada y sistemática la información necesaria para auxiliar, guiar, orientar y uniformar la conducta del trabajo a ejecutar por los miembros de la organización. Estos nos sirven para ayudar a mantener una sólida organización de las actividades, hacen que todos los miembros de la organización estén enterados de las funciones a desempeñar, delimitan funciones, actividades y responsabilidades, evitan duplicidad de funciones, sistematizan las actividades, permiten la evaluación de puestos y adiestran a los nuevos integrantes. Todo manual debe estar detallado con una redacción clara y sencilla y contener los siguientes elementos: el logotipo y nombre de la empresa, un índice, los objetivos, los antecedentes,
la fecha de elaboración, modificación o actualización, el nombre de las personas que lo elaboraron y las instrucciones de uso. ¿Comentarios hasta aquí, chicos? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, ya estableciendo lo que es en la dirección. Entonces, la próxima semana vamos a ver esos temas. Nada más les encargo, por favor, que estén al pendiente de las actividades, ¿sí? Ya están las actividades ahí dentro de su plataforma, chequen bien las fechas de entrega, para que no se les vayan a pasar. La única que va a ser en equipo es el proyecto final, nada más identifiquen que ya tengan a su equipo y si no me dicen, ¿sí? Pues básicamente eso para que puedan realizar sus actividades ya para terminar con la materia. Chicos, veo muy poquita gente, pero no sé si alguien más, si tuvieron problemas para entrar. Lo que pasa es que la maestra Liliana, la tutora me decía que no podía entrar ella. No sé si algunos de sus compañeros también tuvieron ese problema. Si tuvieron el problema, ¿les pueden decir que me avisen, por favor? Sí, profe, yo les digo. Sí, bueno. Bueno, chicos, muchas gracias. Entonces, pues sería todo por hoy. Y nos vemos en la próxima semana.